Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, quien les desea una vez más un feliz año nuevo. Que tengamos un año a la medida de nuestros deseos. Es un año importante para el mundo. Los retos son grandísimos y para nuestros países latinoamericanos la situación es particularmente delicada. Así que ojalá todo lo malo se resuelva y solo quede lo bueno para enfrentar el 2021, para que todavía nos falta muchísimo tiempo. Pero vayamos al programa. Nuestro invitado de hoy es un amigo de la casa, un amigo personal. Me refiero a Carlos Sánchez Berzaín, politólogo boliviano, muy conocido por todos ustedes, que nos va a poner en contexto hoy la situación de su país, que como todos conocemos, tuvo la energía, tuvo la fortaleza de sacar a Evo Morales del poder, aunque Carlos Sánchez Berzaín tiene una serie de puntos muy interesantes al respecto. Carlos, bienvenidos y felicidades también para ti. Gracias, Pedro. Un gran año y una gran década que empezamos en las Américas en esta disputa entre lo que es la democracia, que se asienta, que se fortalece, y el sistema de dictaduras castrochavistas de crimen organizado, que se reduce. Cuba lidera ese grupo, está integrado por Venezuela y por Nicaragua, han perdido Bolivia el año pasado y están tratando de fortalecerse con la complicidad del gobierno Kirchner, de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México. Pero lo que se ve en el sistema de las dictaduras de delincuencia organizada es un proceso de crisis terminal. Está en un estado de agotamiento que los refleja... ¿Tú crees que ya no dan más, que están en sus finales? Mira, la Cuba castrista está en un periodo especial. Todo el esfuerzo de la Cuba castrista es decir que el periodo especial no ha regresado. Pero no hay pan, no hay combustible, no hay energía eléctrica. Están tratando de... Y el desencanto cada día es más profundo. Claro, están tratando de concentrar normalidad en torno a La Habana, a lo que se ve, y el resto del país está hecho tiras. Por eso yo sostengo que el año 2020 en Cuba es el año de los maleconazos terminales. El pueblo se está levantando y se va a seguir levantando, y una dictadura agotada no va a poder resistir aquello. En Venezuela la crisis no puede ser peor. Acabamos de ver la fortaleza de un liderazgo renaciente de Juan Guaidó, que está haciendo lo que tenía que hacer hace un año y que esperamos que, habiéndose separado de su partido, ahora sea el presidente de Venezuela y empiece a ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el comandante actual como jefe, gobierno, actual como gobierno. Que actúe como gobierno. En Nicaragua esa dictadura pende de un hilo que es un hilo económico. Si Estados Unidos y los países latinoamericanos aumentan las sanciones económicas sobre el sistema empresarial y bancario nicaragüense, la dictadura cae. Y ya cayó Bolivia, y ahí vamos a la pregunta que tú dices, ¿cómo pasó que el dictador salió de Bolivia? Pasó porque una movilización civil, un movimiento absolutamente cívico que recupera el espíritu de la nación boliviana, en contra de la división, en contra de la confrontación, en contra de la lucha de clases, de razas, de género, de generación, de regiones, que el castrismo introduce a Bolivia, unifica el país en torno a lo que es ser boliviano, en torno a la bandera nacional rojo, amarillo y verde, en torno al himno nacional morir antes que esclavos vivir, y a partir de una serie de hechos de atropello, de ejercicio dictatorial de Evo Morales, que no son recientes, pero que se acumulan, el mandato del 21 de febrero, el referéndum de 2016 que le impedía ser candidato y que él rompe, falsifica y comete delitos y crímenes y hace prevaricar a sus órganos judiciales para ser candidato. Pierde el mar por segunda vez con la farsa de La Haya, lo hace junto con Carlos Mesa y otra gente que lo acompaña. Cuando eso sucede, lanza su campaña electoral soltando al ruedo opositores funcionales. Recogiendo la bandera del nacionalismo y envolverse en ella. Entonces, lanza al ruedo opositores funcionales. En enero del 2019 produce el primer fraude electoral con las llamadas elecciones internas, que fueron descritas por la BBC de Londres con una frase maravillosa que dice: la elección en la que nadie compite con nadie pero todos ganan, que era simplemente cada uno en su partido, los opositores funcionales y Evo Morales haciendo un show para habilitar a Evo. Y después de eso viene una cosa muy seria, que es el incendio de la Amazonía boliviana.
donde Evo Morales incendia la Amazonía con decreto, Tengo con entendido ley. que esos fuegos fueron tan devastadores o más que los que tuvieron lugar en Brasil. Ha quemado casi 6 millones de hectáreas. O sea, lo de Brasil es una fracción y trató la propaganda castrochavista en principio de ponerle la marca al Brasil, pero cuando se supo la realidad del tema, y Evo Morales se negó a declarar emergencia nacional por eso, y en vez de parar el incendio, alentó el incendio. Fue acusado del ecocidio más grande que se ha cometido en la zona amazónica del mundo, en la Amazonía boliviana, y eso marcó al pueblo boliviano y lo empezó a rebelar. Entonces la gente acudió a un sistema de reunión y de expresión en torno a los comités cívicos, que son los cabildos abiertos. Y los cabildos abiertos, empezando por el oriente, tuvieron la genialidad de, en vez de entrar al juego del regionalismo, que era lo que Evo Morales esperaba, plantearon la recuperación de Bolivia desde el oriente boliviano, la recuperación de Bolivia y de lo boliviano desde el oriente que estaba afectado por ese incendio criminal que producía Evo Morales. Entonces le acabó a Evo Morales el discurso del secesionismo o del separatismo con el cual había parado la defensa de la República el año 2005 y 2006 y había masacrado el año 2008. Sí, porque es una cosa interesante, Carlos, como estos caudillos, que dicho sea de paso, son también mesiánicos, son como unas especies de elegidos, se envuelven siempre en las banderas nacionales y ellos son realmente la representación de la patria, no, de la en nación. Bolivia no pasó eso, porque Evo Morales era la representación de la antipatria. Él trató de reemplazar la bandera rojo, amarillo y verde con una huipala, que todavía es un símbolo nacional y que es una creación folclórica que él ha presentado como si fuera parte de la tradición cultural boliviana. Pero en Cuba, ahí Venezuela está. y Nicaragua sí ha ocurrido Pero eso. en Bolivia lo que ha pasado es que la resistencia civil ha rescatado lo nacional, ha rescatado el concepto de nación boliviana, el concepto de ser boliviano antes de ser cualquiera de las razas Sí, con antes las era la cuestión cuales él plurinacional. pretendía dividir, porque el concepto de la creación de la nación boliviana es la unidad en la diversidad, pero es un concepto de nación como conjunción de lo diverso, del mestizaje que representa Bolivia, en torno a su bandera, en torno a su himno, en torno a su patria. Y eso es lo que derrota a Evo Morales. Y te estaba explicando que a través de los cabildos abiertos se empiezan a promover expresiones que señalan a Evo Morales como dictador muy claramente, que lo señalan como interventor del país, representando el castrochavismo como una expresión de lo extranjero manejando lo nacional, interviniendo el país, que lo muestran como constructor de un narcoestado en el que ha convertido a Bolivia y que lo muestran como un criminal. Entonces, lo que deciden esos cabildos en el avance del proceso antes de la elección del 20 de octubre es concentrar el voto en el peor es nada, en el candidato funcional que tenga la mayor opción de frenar a Evo Morales. Y gran parte de la votación va a esa situación y el 20 de octubre, el día de la elección, Evo Morales empieza a mostrar el fraude que había preparado, porque el fraude está preparado de mucho tiempo antes y además él ya hizo fraude en la anterior elección, e hizo fraude para el 21F. Son profesionales del fraude, bueno, de la farsa, la no mentira. sobreviven sin el fraude, pero esta vez el fraude sucedió en tiempo real, lo vio el mundo, lo vieron los observadores de la Unión Europea, de la OEA, y no tuvieron más que decirle, oiga, está haciendo usted fraude. Y además hizo un fraude que está en las reglas del castrochavismo, el mismo fraude que hicieron en Ecuador y el mismo fraude que hicieron en Venezuela y el mismo que hicieron en Nicaragua. Se apagan la luz, se apagan las máquinas, dejan de contar en este caso no tienen inventiva. Bueno, entonces, lo que hizo el pueblo boliviano ahí fue declararse en un creciente paro cívico nacional. Ese paro cívico fue avanzando. Evo Morales lanzó la represión de sus matones, que en Bolivia se llaman movimientos sociales y cocaleros. El pueblo resistió, le ordenó a la policía que apoye a los matones para masacrar al pueblo boliviano y la policía se empezó a rebelar. Y se produjo lo que ellos llaman motín, que en verdad no es un motín policial, sino es la acción de la policía boliviana para cumplir su función, que es proteger al pueblo, no proteger a los delincuentes.
Entonces eso creció y de pronto toda la policía apareció amotinada contra el dictador, en verdad cumpliendo su función contra el dictador, y ahí vino otro error del dictador. Ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir a la policía y eso hubiera sido una masacre. Entonces las Fuerzas Armadas, 2 días antes de la salida del dictador, representaron esa orden y le dijeron que ellos iban a mantenerse al margen de la situación que se había presentado. Ahí sucedió que salió el informe confirmando el fraude electoral de la OEA, de los observadores, y Evo Morales dijo que iba a convocar a nuevas elecciones, pero ya era tarde. Entonces las Fuerzas Armadas le sugirieron su renuncia y él huyó, se acobardó y escapó. Permíteme una pregunta, evidentemente en este caso, Evo Morales no logró, aparentemente, te pregunto, controlar las Fuerzas Armadas como sí lo han hecho en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. El Poder Ejecutivo tiene un control absoluto sobre las Fuerzas Armadas. Aparentemente Evo Morales no lo logró. Sí controlaba los mandos, como sucede en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¿Lo controlaba? Nunca se controla. ¿Y cómo fue que le pasó nunca esto? Se controlan las Fuerzas Armadas, se controlan los mandos militares. Y él controlaba los altos oficiales militares, los altos mandos militares y la estructura de control político de las Fuerzas Armadas, eso controlaba Evo Morales. Pero el movimiento civil boliviano, la resistencia civil, el movimiento cívico fue tan grande que neutralizó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan y vayan contra el pueblo. Y además hay un precedente. Cuando las Fuerzas Armadas defendieron la democracia el año 2003, Evo Morales se encargó de criminalizar a las Fuerzas Armadas y mandó injustamente a la cárcel como presos políticos al alto mando militar en un juicio politizado del 2003. O sea, él mismo había vacunado a las Fuerzas Armadas de tomar cualquier acción que en el 2003 fue la defensa de la democracia y que en el 2019 había sido la defensa de la dictadura. Además de aquello, hay que poner sobre la mesa el alto sentido de nación boliviana de los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas de la nación. Ahora, todo esto no hubiera sido posible si es que no se sigue una estrategia que yo tengo que comentar porque sirve para los países que todavía están bajo el mando del castrochavismo. En Bolivia nosotros aprendimos de los errores de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de los propios errores. Una cosa que hizo el movimiento cívico muy bien hecho es que en todo el proceso de solicitud de renuncia y de salida del dictador evitó el diálogo y la intermediación. Porque si hubieran aceptado el diálogo que Evo proponía con la OEA, con la ONU, con la Iglesia Católica, dialogando falsamente todavía en algún lugar de Barbados y Evo Morales estaría en la presidencia. Evo Morales llegó a proponer inclusive la intermediación del Papa. No, otro tema. El movimiento cívico desconoció y pasó por encima de los liderazgos políticos. Ningún candidato político, ningún jefe de partido político pudo intermediar en esa acción porque nos hubieran llevado por su funcionalidad al régimen a la misma situación que estamos viendo en Venezuela, en Nicaragua. Es muy respetable la posición de los opositores, pero en dictaduras son funcionales, porque si no, no estarían ahí. Dictadura hace falta militancia y calle. Bueno, entonces esos opositores funcionales que hoy día forman parte del gobierno interino y que están tratando de rehacer su imagen frente al pueblo, fueron dejados de lado por el movimiento cívico, porque si ellos hubieran sido los que tenían que negociar con el gobierno, Evo Morales seguiría sentado como dictador. Y el tercer elemento, además de no negociación o intermediación que desinfla, no participación de la oposición funcional, fue una acción directa, popular, masiva, de amas de casa, de niños, de mujeres, a las cuales ni la policía boliviana ni las Fuerzas Armadas podían pretender siquiera reprimir. Por eso es que los mandos militares también caen en cualquier posibilidad de obedecer las órdenes desquiciadas que daba el dictador, y por eso el dictador se queda sin mando, se asusta, y el último elemento, ¿cuál es? Evo es un cobarde. Evo, como dice todo el mundo y lo sabe, se asusta y se escapa. Y tenía razón de asustarse porque el pueblo boliviano quería a Evo Morales para que responda por los crímenes que venía cometiendo, no solamente los casi 14 años de su gobierno, sino los últimos 30 años que ha ensangrentado a Bolivia. Y por eso hoy día Evo Morales es un dictador prófugo
acusado de terrorismo, acusado de violación a los derechos humanos y con una cantidad de demandas en preparación, acusado de narcotráfico. Él ha establecido en Bolivia... Hay evidencia de todo eso, Carlos. Absolutamente, pero la evidencia es una evidencia documentada, porque con actos de gobierno y con actos políticos, él ha convertido a Bolivia en un narcoestado. Ahora, la situación que vive Bolivia, vamos al presente, Evo Morales ha salido, y el concepto que yo mantengo es que en Bolivia ha caído el dictador, pero no la dictadura, porque todo el sistema dictatorial ha quedado intacto. En la Asamblea Nacional, en el Congreso, él tiene 2/3. El MAS, su partido, controla prácticamente el país, el movimiento al socialismo. Los jueces y los fiscales son los jueces y los fiscales de la dictadura. Las autoridades en todo el aparato que no es el aparato administrativo del Poder Ejecutivo, que está siendo cambiado, están bajo control de la dictadura. Pero, Carlos, de momento, en Bolivia lo que hay es un gobierno provisional. Esos cambios habrán de producirse cuando tengan lugar las elecciones. Pero hay que saberlo, no estoy reclamando nada, estoy haciendo una constatación. No, yo para beneficio de nuestros televidentes. Es que así además es como pasa. En la constatación de la realidad objetiva es que en Bolivia no hay Estado de Derecho todavía, no hay división e independencia de poderes todavía, no hay respeto pleno a los derechos humanos porque siguen habiendo presos políticos y seguimos habiendo más de 1000 exiliados políticos, algunos han empezado a regresar, y no hay respeto pleno a la libre organización política porque no se ha cumplido con la ilegitimación y la inhabilitación del movimiento al socialismo, que de acuerdo a ley debería ser impedido de ser un partido político por los crímenes que se han cometido a través de él. O sea, estamos en un gobierno que no es un gobierno de transición, es un gobierno interino. Van a haber elecciones el 3 de mayo, se va a elegir un gobierno que se va a establecer el 6 de agosto, y cuando se establezca ese gobierno va a empezar la transición. Ahora, lo que viene para el gobierno que empieza el 6 de agosto en Bolivia es un plan de gobierno que está dado por la historia. Hay que reestructurar el Estado por completo. Tiene que restaurar la república, tiene que reponer el Estado de Derecho, tiene que reponer la división e independencia de poderes y tiene que terminar con todo el sistema dictatorial que está convirtiendo y que mantiene en Bolivia un narcoestado. En Bolivia hay una republiqueta del narcotráfico que está en la zona del Chapare, del Chimoré, que está totalmente controlada por los grupos narcos de Evo Morales y sus federaciones cocaleras. Y ahí hay dinero y hay poder. Hay dinero, hay crimen organizado, y ese es el centro de la conspiración contra el gobierno interino de Bolivia, que va a tratar de hacerle en los próximos días, esta semana y la próxima, un golpe de Estado anunciado a la presidenta Áñez. Ahora, te pregunto, los candidatos potenciales para estas elecciones del mes de mayo, por parte del MAS, de la agrupación política de Evo Morales, ¿ya están definidos? Mira, Bolivia está dividida en la preparación de las elecciones en 3 grupos. Un grupo que es el grupo dictatorial, representado por el MAS, que pondrá uno o varios candidatos. Un grupo representado por los opositores funcionales de la dictadura, que ahora tienen la oportunidad de ser verdaderos opositores y de lavarse la cara. Los partidos, los 8 partidos que participaron en la elección del 20 de octubre, Mesa, Ortiz, el MNR, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, que tienen la opción de unificarse en un grupo para tratar de llevar adelante el poder, la toma del poder. A ese grupo, la presidenta Áñez, que forma parte de ese grupo, la presidenta interina, los ha convocado para tratar de hacer un bloque nacional en el que quiere incluir a los movimientos cívicos para oponerse al MAS. Y el tercer grupo es el grupo emergente de líderes cívicos, que son los que han conducido esta recuperación de la democracia y que tienen ese valor. Fueron los que, en tu opinión, crearon el éxito, fueron los que hicieron... Los que dirigieron a un país que dijo no más Evo. O sea, tienen un mérito, no son los dueños absolutos del asunto, porque ese es un mérito de todo el pueblo boliviano, cada quien hizo algo. La ama de casa sacó su silla, el taxista dejó de trabajar, el albañil dejó de hacer lo que hacía y fue a bloquear la esquina, los niños estaban con sus muñecos en la esquina, los jóvenes salieron a pelear, o sea, todo el mundo, pero hubo una dirigencia cívica que tuvo la claridad de entender y de escuchar una estrategia que se venía diseñando internacionalmente desde hace mucho tiempo. Y en esa dinámica hay 3 grupos de nuevo, la dictadura con el MAS, la oposición
con los funcionales y los partidos tradicionales y la emergencia, el liderazgo cívico naciente. Lo ideal sería que se haga un frente entre el liderazgo cívico naciente Sí, lo que está planteando la presidenta provisional. y la oposición para derrotar al MAS y acabar con la dictadura y hacer un gobierno de transición que restaure la república. Estas elecciones van a ser generales. Generales. Se van a elegir diputados, senadores y el Poder Ejecutivo. Sí, presidente y vicepresidente. Entonces, aquí está el problema. Hay mucha gente que ve la sospecha de que los opositores funcionales están gravitando y manejando el interinato con el MAS, con la dictadura, en la esperanza de dividir a la dictadura. Lo que el pueblo quisiera, reitero, no es lo que va a suceder, es una unión entre los partidos políticos y los liderazgos cívicos emergentes, pero al parecer los partidos políticos han visto como enemigos y como amenaza a los liderazgos cívicos emergentes y están tratando de frenar la renovación. Yo personalmente, ¿qué creo? Yo creo que este es el momento en el cual tiene que producirse un gran acuerdo político nacional para planificar un gobierno de 5 años que sea un gobierno de unidad nacional para recuperar la democracia y la república. Y el consenso tiene que hacerse en este periodo antes de las elecciones con un sentido de renovación, pero con un sentido de reconocimiento a la experiencia. Renovación no quiere decir traer un jovencito, puede ser un jovencito. Renovación quiere decir traer gente diferente a la que actúa en la dictadura. Con otros compromisos. La renovación en Alemania después de la dictadura de Hitler fue Adenauer. Que era un hombre de 70 y pico de años. Que tenía casi 80 años, un poco más. La renovación después de la crisis política en Bolivia y de la hiperinflación, el año 1985, fue Víctor Paz Estenssoro, que tenía otro hombre mayor también. Más de 70 años, 79 años cuando llegó a la presidencia. O sea, no estoy hablando de edad cuando hablo de renovación, estoy hablando de actitud y de un plan de gobierno que está dado por la historia, al cual deberíamos concurrir. Partidos tradicionales, líderes renovados, exilio político y todo el mundo para construir las bases de la Bolivia que el pueblo boliviano que ha derrotado a Evo Morales está esperando. Eso es muy importante. Y ahora a ver si estamos a la altura de aquello, porque en medio de eso hay problemas de mezquindad, de legítimas aspiraciones personales, de grupos y partidos políticos y de intereses económicos y de otro tipo. Hay que tratar de concertar todo eso, que es parte de la política, y a ver si los bolivianos somos capaces de llegar con un frente de unidad nacional, político, cívico, nacional, para terminar de enterrar a la dictadura y a su instrumento criminal, que es el MAS. ¿Consideras que el MAS y Evo Morales siguen siendo un factor de desestabilización? Es un riesgo. Factor de conspiración y de crimen organizado, de altísimo riesgo, porque además conspiran desde el exterior y lo hacen por una razón que no es política, lo hacen por el narcotráfico. Evo Morales y el sistema de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Nicaragua ha perdido el eslabón principal de la cadena del narcotráfico. Bolivia tiene con Evo Morales cerca de 80.000 hectáreas de coca ilegal, una pista internacional en Chimoré no controlada, una fábrica de urea en los alrededores, una fábrica de papel. Todo el sistema para producir cocaína está ahí institucionalizado. Eso no sucede en Colombia. Y todo el mundo lo sabe. Claro, eso no sucede en Colombia. No es un secreto. No es secreto, porque además él lo ha hecho como si fuera un acto de liberación nacional. Evo Morales ha ido el 2016 a las Naciones Unidas a decir a nombre del Estado boliviano, de ese Estado narco que él creó, que la lucha contra el narcotráfico es un invento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos, y a partir de eso ha defendido pública e internacionalmente el narcotráfico. O sea, ¿qué más prueba quieren de que este es un narcotraficante? Además de eso, ese sistema que él ha montado de narcotráfico hoy día está intacto y desde ahí conspira con 6 federaciones de cocaleros que amenazan permanentemente con bloqueos de caminos, con masacres. Él ha sido pescado hablando por teléfono y ordenando bloquear, masacrar y aislar la paz, como lo hizo el año 2003, incendiar Sencata y hacer crímenes que además son repetitivos. Tú ves imágenes de lo que ha sucedido en noviembre del 2019 en La Paz, en el Alto, y ves las imágenes de octubre del 2003 y son las mismas, no sabes cuál es cuál.
el gobierno cambió, toda la gente cambió, los militares eran diferentes, los ministros eran diferentes. Pero las acciones se repitieron. No, pero había un actor central, Evo Morales, sus cocaleros y el procedimiento. La presencia de Evo Morales en Argentina, el hecho de que la dupla Fernández-Fernández haya ganado las elecciones, eso favorece indiscutiblemente su proyecto. Bueno, es que lo que ganó en la Argentina fue el crimen organizado. Macri con su mal gobierno llevó a los argentinos a votar entre el mal gobierno y el crimen organizado y ganó el crimen organizado. Y hoy día lo que está haciendo Fernández Kirchner es auxiliar a su socio. O sea, durante todo el gobierno de los Kirchner, Evo Morales y los Kirchner hicieron operaciones criminales encubiertas de política que incluyeron la legalización de bolivianos en la Argentina para que sean la masa de votantes para los Kirchner en Argentina, cerca de 1 millón, sí, y para Evo Morales desde el extranjero. Abrieron las fronteras, el narcotráfico penetró terriblemente la Argentina, Macri en eso trató de frenar de alguna manera, pero la Argentina fue un mercado de expansión de la droga, con fronteras absolutamente abiertas, y está probado que gobernadores y que autoridades políticas del kirchnerismo se volvieron narcotraficantes, están enjuiciados por eso en la Argentina. Entonces, en esa dinámica toman el gobierno... Todo eso es aparte de la corrupción. Claro, es que el narcotráfico produce el dinero y la corrupción los regenera, ¿no? Porque uno de los actos de corrupción que cometen el primero es lavar los recursos del narcotráfico. Por supuesto. O sea, estos son narcoestados. Ahora, el tema de la Argentina es que están auxiliando a Evo Morales violando toda norma de derecho internacional. No hay posibilidad de que la Argentina ni ningún país le dé ni refugio político ni asilo político a un criminal acusado de terrorismo. No hay asilo político por terrorismo. Y a un criminal acusado de narcotráfico. Y las no órdenes hay que están, y las político. órdenes, las boletas rojas de Interpol que estaban en contra de Evo Morales. Están circulando y están circulando. O sea, tanto México como la Argentina, en el momento que acogen a Evo Morales y lo tratan como político, se están prestando a la falsificación del castrochavismo de disimular como políticos los crímenes comunes de lesa humanidad: terrorismo, narcotráfico, violación a los derechos humanos. Para esos 3 tipos de crímenes no hay asilo político posible y no hay posibilidad de dar al criminal común la cobertura de un dignatario de Estado. Carlos, como siempre, un programa muy interesante, pero se nos acabó el tiempo. Muy bien. Termino yo diciendo que esto marca la esperanza de que ahora el 2020 las dictaduras seguirán cayendo. Que así sea. Sí, señor. Que te oigan los tiempos y que así sea. Hay una dictadura de 62 años ya ahorita, la castrista. 61, ahí va. Pero ya vamos para 62, ya de hecho podemos hablar de 62. Este es el año en que la va a pasar. Se nos acabó el muy tiempo. mal. Se nos acabó el tiempo. Señor. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, a ustedes por haber estado con nosotros, y tengamos siempre presente la expresión de José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes y feliz año nuevo. Gracias.